Ahí está. Diputados y diputadas, muy buenos días. Se abre la sesión. Solicito a los diputados y diputadas tomen sus lugares, al público en general guardar silencio y la prensa, por favor, acudir a sus lugares. En este momento da inicio el sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la 10ª sesión ordinaria del primer periodo ordinario dentro del primer año de ejercicio constitucional. A continuación me voy a permitir poner a consideración de ustedes el orden del día. Diputados, por favor, si son tan amables de guardar silencio, ya iniciamos la sesión. Primer punto, lista de presentes. Segundo, correspondencia enviada. Tercero, turno de iniciativas y demás documentos. Cuarto, minuto de silencio con motivo de los hechos ocurridos el día 2 de octubre de 1968. Quinto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de diputado Fernando Álvarez Monge, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Asuntos Generales, diputado Omar Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Antes de continuar, se solicita a la prensa, sean tan amables de ocupar sus lugares y permitan a los diputados iniciar la sesión. Vamos a iniciar hasta que terminen, por favor. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la asistencia del quórum, solicito a la primera secretaria, diputada Janet Francis Mendoza Berber, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Diputado presidente, le informo que hasta este momento han registrado su asistencia 29 de los 33 diputados y diputadas que integran la legislatura, informando al Pleno que esta presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado las solicitudes de inasistencias presentadas por los cese diputados Obed Lara Chávez y Alejandro Gloria González, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión por atender asuntos propios a su encargo.
la existencia del quórum para la sesión del día 2 de octubre del año 2018, por lo que todos los acuerdos que en ellas se tomen tendrán plena validez legal. Diputados y diputadas, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado a cada una de las curules, de lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la segunda secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe esta presidencia el resultado del mismo. Sí, ahorita llega, yo creo. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto al contenido del orden del día leído por el diputado presidente, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación electrónica. Informo a la presidencia que se obtuvieron 29 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 29 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Janet Francis Mendoza Berber, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite correspondiente a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputado presidente. Damos la bienvenida a las y los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a cargo del profesor Pedro Barba, todas y todos invitados por la diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz. Bienvenidos. Hace ya 50 años que sucedieron los hechos trágicos en que hermanos nuestros perdieron la vida. Esto quedó en la historia de la nación y aún se recuerda con gran tristeza. Es por ello que les solicito respetuosamente a las y los diputados y demás personas que nos acompañan, nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los acontecimientos del día 2 de octubre de 1968.
Gracias, pueden tomar asiento. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Álvarez Monge. Con su venia, presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, buenos días, tengan todos y todos. Honorable Congreso del Estado presente, el suscrito en mi carácter de diputado a la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades conferidas por los artículos 64, fracciones 1 y 2, 68, fracción primera, ambos de la Constitución Política del Estado, y 167, fracción primera de la Ley Orgánica, así como el numeral 75 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta representación para presentar iniciativa con carácter de decreto que crea la comisión especial a que hace referencia el artículo 96, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, en fecha 28 de septiembre del 2018 acudieron a este honorable Congreso del Estado los maestros César Jáuregui Robles e Ismael Rodríguez Gallegos, secretario general de Gobierno y coordinador ejecutivo del Gabinete, respectivamente, a efecto de presentar el informe por escrito del Ejecutivo del Estado en cumplimiento a lo establecido en el artículo 96, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado. En relación al anterior, cabe destacar que el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece la obligación de integrar una comisión especial para que, en un término de 30 días naturales, emita su opinión al Pleno en relación al informe que rindan los servidores públicos a que se refiere el citado artículo 96, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado. Segundo, en tal tesitura, es menester conformar la comisión referida a efecto de estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos invocados en esta exposición de motivos. La propuesta contenida en la presente iniciativa consiste en que tal comisión esté integrada por presidente, la diputada Marisela Terrazas; secretario, la diputada Janet Francis Mendoza; vocal, Rosa Isela Gaitán; vocal, Rubén Aguilar; vocal, Misael Cano; vocal, Rocío Sarmiento; vocal, Alejandro Gloria; y vocal, René Frías. Tercero, por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos invocados en el proemio, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente decreto único. Se crea la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los Planes Estatales de Desarrollo y Seguridad Pública del Honorable Congreso del Estado, quedando integrada de la manera en que ha sido leída por un servidor anteriormente. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 2 días del mes de octubre del 2018. Atentamente, el de la voz, diputado Fernando Álvarez Monge. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Por considerar que hay un término de tiempo en esta iniciativa, se turna a la Junta de Coordinación Política. A continuación, se concede el uso de la tribuna a la diputada Amelia de Yanira Osaeta Díaz. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Buenos días, compañeros y compañeras diputados. La suscrita Amelia de Yanira Osaeta Díaz, en mi carácter de diputada de la 66ª legislatura del Estado, así como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento
en los artículos 64, fracción primera y segunda, y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como la fracción primera del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta alta tribuna a efecto de presentar una iniciativa con carácter de decreto para reformar y adicionar la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Esto con la finalidad de la inclusión y participación social. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. De conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia la dispensa parcial de la lectura de la presente iniciativa para presentar un resumen de la misma, adhiriéndose su totalidad al diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputada. Gracias. La educación media superior es de suma importancia para nuestros jóvenes, por ser el puente entre los conocimientos básicos y la especialización de la educación superior y tecnológica. Es sobresaliente que son de interés social las actividades e inversiones de cualquier tipo que en materia educativa realicen el Estado, los ayuntamientos, los organismos descentralizados y los particulares, tal y como se advierte en el artículo 11 de la Ley Estatal de Educación. Así pues, es precisarse que el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua es un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Chihuahua, sectorizado a la Secretaría de Educación y Deporte del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, tal como se señala en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Asimismo, y por ende, debe tener la facultad y obligación de promover la participación social, como se advierte en la Ley Estatal de Educación. Sin embargo, tenemos que actualmente el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, vulnerado los derechos tutelares de los padres de familia, al no proveer de manera directa ni fomentar en su ordenamiento orgánico las asociaciones de padres de familia, así como los consejos de participación social. En estos tiempos que se busca la transparencia, la inclusión para la sociedad civil, es necesario que el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se transforme y se abra a la participación social a la educación. Es por esa razón que la presente iniciativa tiene como finalidad adicionar el párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres del Estado, con la finalidad de especificar que son de interés social las actividades e inversiones de cualquier tipo que en materia educativa se realice, así como en el artículo 12 de este ordenamiento orgánico, adicionar una fracción que permita integrar al Consejo de Participación Social en el COBACH, y en el artículo 19 de igual forma, se adiciona una fracción que disponga como facultades y obligaciones del director general el presentar a la Junta de Gobernación para su autorización ternas para la integración de lugares o puestos en el Consejo de Participación Social del COBACH. Es por lo anterior expuesto que se somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente proyecto con carácter de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 3 y se adicionan las fracciones 10 y 11 del artículo 12 y las fracciones 17 y 18 del artículo 19, así como un título sexto de la participación social del COBACH, todos ellos de la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico, aprobado que se atúrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que se deba publicar.
dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 2 días de octubre del 2018. Gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Muy buenos días, tengan todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. Quien suscribe en mi carácter de diputada de la 66ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y en su representación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 167, fracción primera y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudo ante esta honorable representación popular con la finalidad de presentar iniciativa con carácter de decreto que deroga y modifica diversos artículos del Código Civil del Estado de Chihuahua para eliminar la imposibilidad de que las mujeres puedan contraer matrimonio de manera inmediata después del divorcio. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. Señor presidente, solicito la dispensa para, de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y hacer un resumen de los antecedentes y consideraciones. Con gusto, diputada. Después del divorcio, los cónyuges quedan en la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio. Sin embargo, en el caso de las mujeres, tienen que esperar 300 días para contraer nupcias, lo que vulnera sin duda alguna su derecho a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad. Esta disposición, precisamente, que anula el libre desarrollo de la personalidad, lo constituye una restricción indebida, ya que el Estado está prohibido para interferir en la elección libre y voluntaria de las personas. A su vez, nuestra Constitución local, así como nuestra Constitución federal, marca la igualdad entre mujeres y hombres. Así lo sentó la Reforma Constitucional de junio de 2012, donde se adecuó precisamente en base a los derechos humanos y que establece precisamente en el artículo primero, en el párrafo tercero, la obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia de precisamente promover, respetar y proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos bajo el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En el caso del Poder Legislativo, sabemos que entre sus funciones tiene la de la creación, reforma, derogación o abrogación de leyes y precisamente, también el artículo primero de la Constitución establece: queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De lo anterior se deduce que el Congreso del Estado debe velar porque no existan leyes discriminatorias contra las y los ciudadanos, destacándose en el caso que nos ocupa la discriminación por razones de género. Esto se ve reforzado por lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estipula que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Es de reconocer que desde la reforma constitucional de 2011 ha habido grandes avances en materia de derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer y el Congreso del Estado, desde hace unos años, empezó una revisión exhaustiva de nuestras leyes
con la finalidad de que éstas sean adaptadas conforme a la nueva realidad jurídica y sobre todo bajo el paradigma de los derechos humanos. Es por eso que, haciendo un análisis del Código Civil del Estado de Chihuahua, se ha podido percatar, que existen normas que son discriminatorias y que atentan contra los derechos humanos, en especial en este caso los derechos humanos de las mujeres. Así es que nuestra legislación establece que las mujeres que hayan obtenido el divorcio no podrán contraer matrimonio hasta que haya pasado un lapso aproximadamente de 1 año. Y pues los artículos precisamente en comento que deberán de modificarse o bien derogarse son el 146 y 257. Además existen diversas disposiciones que se ven afectadas por la mencionada prohibición, que son los artículos 252, fracción segunda, 257, 301 y 311, que a continuación se transcriben. Título quinto del matrimonio, capítulo primero, de los requisitos para contraer matrimonio. Artículo 146. La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de este plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse ese tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. Capítulo octavo de los matrimonios nulos e ilícitos. Artículo 252. Es ilícito pero no nulo el matrimonio, según fracción segunda, cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 147 y cuando se celebre sin que hayan transcurrido los términos fijados en el artículo 146, capítulo noveno del divorcio. Artículo 257. Los cónyuges divorciados podrán contraer nuevo matrimonio inmediatamente después de lo obtenido el divorcio, pero la mujer no podrá hacerlo si no tuviere 300 días de separada físicamente de su esposo o mediante examen médico que acredite que no está embarazada. Título séptimo de la paternidad y filiación, capítulo primero de los hijos del matrimonio, artículo 301, se presumen son hijos de los cónyuges. Fracción segunda, los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio y provenga esta en unidad del contrato de muerte del marido o de divorcio, salvo lo establecido en el artículo 257 de este código. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. Artículo 311, si la viuda, la divorciada o aquella cuyo matrimonio fuere declarado nulo contrajere nuevas nupcias dentro del período prohibido por el artículo 146, la filiación del hijo que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio se establecerá conforme a las reglas siguientes. Como podemos ver, no obstante, que el artículo 257 del ordenamiento en comento señala que en virtud del divorcio los cónyuges recobrarán su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio. En el caso de las mujeres se encuentran impedidas para celebrar nuevas nupcias por un lapso de 300 días, es decir, casi 10 meses. La justificación de tal proceder se puede entender con base en lo señalado por el artículo 311, por lo que tiene que ver con cuestiones de gravidez y filiación de las y los potenciales hijas e hijos. Sin embargo, no se debe descartar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desvinculado la procreación del matrimonio, por lo que la celebración de este último no siempre implica el nacimiento de hijas e hijos. Además, las disposiciones se basan en meras presunciones. Aunado a lo anterior, puede destacarse que gracias a los avances de la ciencia, hoy mediante la aplicación de exámenes de ADN, se logra identificar con gran exactitud la herencia genética de las personas menores de edad y por lo tanto la identidad de su progenitor. La Convención sobre la Eliminación de todas formas de la discriminación contra la mujer, en su artículo 16 se señala lo siguiente. Primero, los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y en particular asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Inciso A, el mismo derecho para contraer matrimonio. Inciso B, los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución. Resulta pues que los artículos mencionados en el Código Civil
violentan lo dispuesto por los incisos A y B de la CEDAW, pues no otorgan los mismos derechos a las mujeres frente a los hombres para celebrar nuevas nupcias. Cabe señalar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de una tesis con el rubro Igualdad y no discriminación por cuestiones de género para analizar si una ley cumple con este derecho fundamental, deben tenerse en cuenta que la discriminación puede ser directa e indirecta. Ha señalado que para analizar si una ley ordinaria cumple o no con el derecho humano a la igualdad y la no discriminación por cuestiones de género reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se robustece con el numeral 4, párrafo 1 de la propia Constitución, debe considerarse que dicha discriminación puede ser directa e indirecta. La directa se presenta cuando la ley da a las personas un trato diferenciado y legítimo, mientras que la indirecta se actualiza cuando la discriminación se genera como resultado de leyes políticas o prácticas que en apariencia son neutrales, pero que impactan adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertos grupos o personas. Así, el legislador debe evitar el dictado de leyes que puedan crear una situación de discriminación de jure o facto. Por tanto, al realizar el análisis en cuestión, debe verificarse que tanto el hombre como la mujer tengan las mismas oportunidades y posibilidades de obtener iguales resultados. Y para ello no siempre basta con que la ley garantice un trato idéntico, sino que en ocasiones deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre ellos y las que la cultura y la sociedad han creado para determinar si el trato que establece la ley para uno y otro es o no discriminatorio, considerando que en ciertas circunstancias será necesario que no haya un trato idéntico precisamente para equilibrar sus diferencias. Sin embargo, en esos casos, el trato diferenciado deberá ser lo suficientemente objetivo y razonable y no atentar directa o indirectamente contra la dignidad humana. De ahí que no debe tener por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades. De lo anterior se deduce que los artículos señalados en el Código Civil del Estado de Chihuahua contienen una discriminación directa que impiden tanto al hombre como a la mujer tengan las mismas oportunidades y posibilidad de obtener los mismos resultados, por las razones ya expresadas, como se aprecia en los artículos 146, 252, fracción segunda, 257, 301 y 311, prevén condiciones discriminatorias en razón de género, pues únicamente las mujeres deben esperar un lapso de 300 días para contraer matrimonio. En este sentido, se hace menester la necesidad de eliminar y modificar estos artículos al Código Civil del Estado de Chihuahua para eliminar la obligación de que una mujer que después de divorciada tenga que esperar 300 días para volver a contraer matrimonio, tiempo que el hombre no tiene que esperar. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado como inconstitucional la prohibición para contraer matrimonio durante cierto tiempo después del divorcio y ha establecido que la decisión de permanecer casada o no casada o casado encuentra cobertura en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además, por unanimidad, el Senado de la República aprobó en noviembre de 2017 eliminar el plazo para contraer un nuevo matrimonio establecido en el Código Civil Federal, debido a que prevé una situación discriminatoria por razones de género. La limitante se estableció cuando no se podía conocer con certeza el estado de gravidez de la mujer, lo cual en fechas recientes queda superado por los avances tecnológicos. La idea de que la ley no debe establecer ni permitir distinciones entre los derechos de las personas con base en su nacionalidad, raza, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social es consecuencia de que todas las personas son iguales, es decir, la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable a la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo
conduzca a tratarlo con privilegio o a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad. Así pues, no es admisible crear diferencias de trato entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica naturaleza. Sin embargo, como la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de la unidad y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad prevista por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, más que un concepto de identidad, ordena al legislador no introducir distinciones entre ambos géneros y, si lo hace, estas deben ser razonables y justificables. Hemos visto cómo la violencia contra las mujeres sigue vigente y prueba de ello son los supuestos jurídicos discriminatorios que se pretenden derogar para eliminar el plazo que prohíbe a la mujer contraer un nuevo matrimonio después de un divorcio. Así también lo menciona la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 5, fracción séptima, al señalar que dentro de los diferentes tipos de violencia se considera cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Estamos seguras que con la aprobación de este proyecto de dictamen se dará un paso más a la igualdad entre mujeres y hombres, eliminando las barreras que condicionan a las mujeres a contraer un nuevo matrimonio. Por lo expuesto anteriormente y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con objeto de derogar y modificar diversos artículos del Código Civil del Estado de Chihuahua para eliminar la imposibilidad de que las mujeres puedan contraer matrimonio de manera inmediata después del divorcio, expidiendo el siguiente decreto. Artículo único. Se deroga el artículo 146, así como se modifica en la fracción segunda del 252, el artículo 257, el artículo 301 y el artículo 311, todos del Código Civil del Estado de Chihuahua, para quedar como sigue. Título quinto del matrimonio, capítulo primero de los requisitos para contraer matrimonio. Artículo 146 se deroga. Capítulo octavo de los matrimonios nulos e ilícitos. Artículo 252. Es ilícito pero nulo el matrimonio, fracción primera, cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa. Segundo, cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 147. Capítulo noveno del divorcio. Artículo 257. Los cónyuges divorciados podrán contraer nuevo matrimonio inmediatamente después de obtenido el divorcio. Título séptimo de la paternidad y filiación. Capítulo primero de los hijos del matrimonio. Artículo 301. Se presumen hijos de los cónyuges. Fracción primera, los hijos nacidos después de la celebración del matrimonio. Fracción segunda, los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. Artículo 311. Si la viuda, la divorciada o aquella cuyo matrimonio fuere declarado nulo contrajere nuevas nupcias, la filiación del hijo que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio se establecerá conforme a las reglas siguientes. Fracción primera, se presume que el hijo es del primer matrimonio si nace dentro de los 300 días siguientes a su disolución y antes de 180 días de la celebración del segundo, salvo que al celebrarse este se haya demostrado que la mujer no estaba embarazada. Fracción segunda, se presume que el hijo es del segundo si nace después de 180 días de la celebración de este, aunque el nacimiento tenga lugar dentro de los 300 días posteriores a la disolución del primero, salvo que se haya demostrado con motivo de la celebración del segundo que la mujer se encontraba embarazada. El que negare las presunciones establecidas en las dos fracciones que preceden deberá probar plenamente la imposibilidad física de que el hijo sea del marido a quien se atribuye. Transitorio. Único, el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Chihuahua.
el gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 2 días del mes de octubre del año 2018. Atentamente, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado de la Rosa. Bueno, primero felicito a la compañera por esta excelente presentación, pidiendo que se derogue una norma que ha venido siendo una especie de insulto hacia la mujer, porque además ni caso le hacen y tienen todo el derecho a no obedecerla. Segundo, como un voto particular, para que quede precisado, me parece que la manera como se aborda el problema de la filiación de un hijo nacido durante el segundo matrimonio debería ser revisado con mayor profundidad por la comisión para la preparación del dictamen, porque implica muchas situaciones que pueden generar fuertes conflictos para los hijos nacidos en un segundo matrimonio. Y las normas que siguen aplicándose ahí son normas que se establecieron en 1864, cuando lo único que podían calcularse había evidencias que los embarazos duraban entre 180 días y 365, o sea, era la lógica de antes. Ahora se puede establecer perfectamente bien la filiación con el uso de métodos científicos que una frase, que un solo artículo pueda resolverlo, ¿no? Entonces, nada más es mi voto particular en el sentido de que la comisión, cuando revise y prepare el dictamen, busque alguna forma de resolver el problema de la filiación, porque no se imaginan la cantidad de asuntos y de conflictos que entiende uno, en donde va el hijo a decir, yo quiero saber quién es mi papá, y es un juicio y es un conflicto terrible por la imprecisión que hay en el Código Civil actual. Era la única observación que hacía. Por lo demás, adelante. No sé por qué se molestó la compañera secretaria, porque hizo un gesto, ¿no? Gracias, diputado. ¿No se molestó? No la veo de aquí, diputado. Parece que volteó y le decía en gestos no amables, ¿no? Bien, gracias, diputado. Gracias. Sus comentarios quedarán añadidos. De hecho, esta iniciativa no se vota, va a pasar a comisión y ahí se discutirá lo que usted comenta. Me sumo a la iniciativa de la diputada Blanca Gámez. Ahorita, como manejó el texto y la explicación, con lo que corresponde a la afiliación de los hijos quedó claro, entendí de una manera clara, y hoy los avances tecnológicos nos permiten entender, como lo explicó de manera detallada, quién es el padre en cierto momento, si la mujer contrae nupcias por segunda ocasión después del divorcio. Siento que lo abordé de una manera muy acertada y le solicito que me sume a su iniciativa. Gracias, diputada. Diputada Gaitán. Diputada Blanca Gámez, quiero felicitarla por la propuesta y solicitarle me invite a la suscripción de la misma, y en mi calidad de presidenta de la comisión de la cual forma usted parte, de la Comisión de Igualdad, me comprometo a hacer el análisis que aquí el diputado ha externado por la importancia y la trascendencia de los hijos nacidos en segundo matrimonio, y a lo mejor estaremos proponiendo, si la comisión lo acepta, que dicho planteamiento sea sometido a la consideración de los expertos, de los juzgadoras o juzgadores del Poder Judicial, para que nos den
un posicionamiento al respecto y que el dictamen salga lo mejor reforzado con la mayor responsabilidad que implica el tema correspondiente. Es cuanto. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y les dará el trámite correspondiente. Para continuar con el desahogo del orden del día relativo a la participación en el punto de asuntos generales, me voy a permitir, de conformidad al orden del día, dar la palabra a los diputados que se enlistaron. Se concede la palabra al diputado Omar Bazán Flores. Con su permiso, señor presidente, sin duda alguna, recordar es vivir. Hace 20 años, en el Congreso de la Unión, en la 57 legislatura, la primera legislatura que pierde la mayoría en aquellos años del 1997, me sumé como un joven legislador, dirigente juvenil en aquel entonces, a la propuesta de Pablo Gómez, hoy nuevamente diputado federal de Morena, en el exhorto del 2 de octubre, un día que los jóvenes de ayer, los jóvenes de hoy, no se debe de olvidar, los mayores que vivieron aquella lucha histórica que viene dando resultados importantes de lo que es el México contemporáneo, el México democrático, el México de la alternancia y el México de las instituciones. Aquellos jóvenes valientes, más de 300 jóvenes que perdieron la vida, 700 jóvenes que fueron heridos en esa circunstancia lamentable del 2 de octubre y cerca de 5,000 presos políticos que, por cierto, al día de hoy, a 50 años, sus familias, a muchos de ellos no los han encontrado, y nos sentimos todos nosotros como parte de este México con una gran nostalgia histórica de la lucha del 2 de octubre. México contemporáneo no pudiera existir sin valorar esa gallardía de los jóvenes estudiantes, de los maestros, de los intelectuales, de todos aquellos que pedían garantías individuales, que pedían derechos, que pedían democracia, que pedían pluralidad política, la cual hoy tenemos en Chihuahua, en este Congreso, y tenemos en nuestro país con la nueva composición política nacional. Como presidente del PRI estatal, como diputado de la fracción parlamentaria, no quise dejar pasar de dejar un reconocimiento a aquellos valientes jóvenes que fueron víctimas de estas circunstancias de la historia, de esta nostalgia histórica que hoy lamentamos y lo hemos hecho con profunda conocimiento y causa de lo que sucedió el 2 de octubre. Entrego a la presidencia el texto íntegro de nuestros comentarios y con esto nos sumamos a cada una de las acciones, particularmente del exhorto que hiciera el diputado de la Rosa, de que se pusiera en este Congreso el día de hoy, lamentablemente no se hizo, con letras en el muro del Congreso conmemorativo del 2 de octubre. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz. Diputada Marisela Sáenz. Diputado Bazán y de la diputada. A ver, no que escuché. si ya pasó asuntos generales, porque en la orden del día vienen listados en asuntos generales los posicionamientos del diputado Omar Bazán y de la diputada. Estamos en asuntos generales, diputada. El primer asunto general fue el del diputado Omar Bazán y sigue la diputada. Es que no hizo la referencia, nada más para que haga esa observación. A ver, me queda…
se pasó directamente del orden del día, sin decir que seguía asuntos generales. Lo dije, diputada, a lo mejor no escuchó. Está muy claro el texto. Para continuar con el desahogo del orden del día relativo a la participación en asuntos generales, procederemos a dar la palabra a los diputados que se enlistaron. Lo dije textualmente. Adelante, diputada. Buenos días, diputadas y diputados de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Es necesario presentar a este Pleno las bases conceptuales y operacionales bajo las cuales esta comisión presentará lo sucesivo durante este periodo, las diferentes iniciativas, pronunciamientos, exhortos, recomendaciones, argumentos y gestiones, así como todo procedimiento que se desarrolle desde nuestra tarea como diputada integrante de la actual legislatura y presidenta de la Comisión de Deporte. La claridad del referente conceptual bajo el cual se emiten los planteamientos también clarifica el procedimiento, metodología y alcance de los mismos, así como existe en nuestra sociedad una confusión prácticamente generalizada sobre la errónea concepción de la educación física y el deporte en el contexto escolar, puesto que una importante calidad de ciudadanos considera que son sinónimos y los utiliza como tales. También hay quienes consideran que el deporte es la estrategia necesaria para contener los problemas de salud que aquejan a nuestra sociedad actual. Lo anterior supone una necesidad para una servidora, quien preside la Comisión de Deporte, presentar a todos ustedes este posicionamiento para a partir del mismo sentar las bases bajo las cuales se habrán de delinear las acciones de esta comisión como una soporte no solo a este Pleno, sino a la comunidad chihuahuense a quien nos debemos como causa, origen y destino de nuestras acciones legislativas. Podríamos citar los referentes más antiguos y su consecuente modificación en el curso de la historia, pero no es el punto dar una ponencia de historia conceptual del deporte, por lo cual planteo a ustedes solo los planteamientos más actuales y aplicación a la presente gestión de una servidora, durante esta gestión como presidenta de la Comisión de Deporte. A nivel internacional, el documento más relevante en el contexto de clarificar su concepto, preceptos sociales, institucionales, normativos y gubernamentales es la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, por la UNESCO 2015, el cual es el documento rector que orienta toda tarea en materia de este importante factor. El deporte para todos los pueblos de los países miembros de la UNESCO, quienes asumen el compromiso de considerar en sus políticas públicas sus emisiones y recomendaciones, lo cual México ha sido miembro desde su fundación en 1947 y por tanto sus preceptos, como es el caso del deporte. En dicho documento se posiciona al deporte como un bien inmaterial de la humanidad y que junto con la educación física y la actividad física comprende diversas modalidades como son el juego físico, el esparcimiento, la danza, así como los juegos organizados y el deporte en sus dimensiones, informales, competitivos, tradicionales e indígenas. El deporte, al igual que la clase de educación física, es postulado como un derecho fundamental de todas y un factor determinante de la educación obligatoria, por los múltiples beneficios que brinda a las personas, comunidades y la sociedad en general, de los cuales se destacan, número 1, en la salud por sus múltiples modalidades y no solo por el deporte competitivo. Número 2, el desarrollo social y económico, pues es un baluarte cultural que bien encauzado por sus especialistas atiende problemáticas socioeconómicas puntuales. Número 3, el empoderamiento de la juventud, pues da respuesta natural a las necesidades y manifestaciones propias de una etapa crucial de nuestra población en edad escolar. Número 4, la reconciliación, por sus variadas propiedades con oportunidad de resarcir problemáticas sociales y culturales, siempre que sea acompañado por un especialista y profesional en el área, con lo cual se trasciende la simple práctica por la intencionalidad socialmente encauzada. Y número 5, la paz, factor tan sentido hoy en día por su ausencia y su necesidad en nuestra sociedad en general, en todos los niveles educativos,
socioeconómicos, laborales y geográficos que componen nuestra sociedad chihuahuense. Considerar en nuestra Comisión del Deporte en esta 66ª legislatura un referente como el que nos ofrece la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO, nos da vigencia y convergencia conforme a las políticas internacionales y nacionales, así como el sustento mismo de las asumidas en nuestras instituciones como la Secretaría de Educación Pública y, por tanto, para nuestro Estado. En ellas se revela tanto lo referente a los planes educativos como en orden social y de salud. Debemos impulsarnos a trascender la idea simplista de que el deporte es únicamente aquella actividad reglamentada con la única y exclusiva finalidad de participar y ganar frente a un opuesto. Es decir, dejar de reconocer solo el deporte competitivo para asumir una concepción más amplia y abarcativa de una realidad también más acorde a nuestros tiempos y a nuestras necesidades. Además, debemos movernos conforme a los tiempos actuales, donde debemos posicionarnos sobre un factor crítico para nuestra educación, nuestra salud, nuestra cultura de convivencia y para la paz, también más moderna y más adecuada social y culturalmente. Por lo tanto, nuestro concepto de deporte debe ser más aceptable para atender los diferentes aspectos que hoy son críticos en nuestra sociedad, con base en las necesidades de nuestros tiempos y de las condiciones de nuestros contextos tan variados y tan lastimados por múltiples circunstancias que todos conocemos. Lo merecen los niños y niñas de edad escolar de 4 a 14 años, quienes hoy son presa de la tendencia a la alza en prevalencia de sobrepeso y obesidad, con la correspondiente búsqueda de alejarlos de las estadísticas que indican que la mayor cantidad de muertes en adultos se encuentran asociadas a las enfermedades cardiovasculares y al diabetes mellitus, es decir, aquellas vinculadas a los males de tipo metabólico y por tanto evitables. Lo merece la juventud de 15 a 18 años, quienes necesitan una oportunidad para recrearse y desarrollarse como personas con potencial y distraerse de factores tan decadentes como riesgosos como son la ociosidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, las drogas, el pandillerismo y tan peligrosa tendencia de incorporarse al mercado del narcotráfico, los cuales en suma hoy representan una tendencia que les coquetea y seduce ante la falta de espacios y programas que de verdad les permiten decidir para mejor oportunidad para su momento actual y futuro. Lo merecen las y los estudiantes en los diversos niveles escolares hasta el profesional, en donde sus posibilidades de desarrollo se deben vincular a hábitos deseables para la construcción de estilos de vida saludables, asociados a la actividad física para la salud, al ejercicio físico y a la práctica deportiva, con los cuales puedan encontrar el desarrollo necesario que garantice alcancen su potencial, donde un grupo menor pueda llegar al alto rendimiento, expresión última del desarrollo deportivo y donde lo más requieren de reconfigurarse en una perspectiva donde ser físicamente alfabetizados en la meta educativa de esta comisión. Lo merecen la población adulta en edad laboral y profesional, quienes presentan la fuerza productiva y sostén de las familias chihuahuenses, y por ende quienes habrán de mantener con su desempeño el aporte económico que da su cuerpo y soporte financiero a nuestras instituciones, para quienes se destaca su necesidad de oportunidades para mantenerse sanos y productivos en todo su transcurso de vida. Lo merecen las y los adultos mayores, lo urgen para garantizar su oportunidad a la mejora, la calidad de vida en esta etapa tan cercana a las hospitalizaciones y a la disminución gradual en sus posibilidades de vida activa y con oportunidad de disfrute en familia, en comunidad y en plenitud. Lo merecen nuestras escuelas de todos los niveles educativos, pues solo conservando las oportunidades que ofrece la educación física de calidad hará posible que llegue a cada estudiante en cada escuela la actividad física necesaria para que se formen como una persona alfabetizada físicamente, con lo cual se educará para comprender la importancia en sí mismo de saberse eficaz para desempeñarse en la práctica diversificada de la actividad física y el deporte.
disfrutar su práctica, constituyéndose como una persona consciente de los hábitos necesarios para adquirir y conservar un estilo de vida saludable, física, fundamentalmente activo. Y conservando durante todo este trayecto de vida, esto indudablemente hará la diferencia para transformar la sociedad actual en una verdadera sociedad del futuro. Una sociedad de un futuro prometedor, un futuro con oportunidad para todos y con calidad de vida. Lo merecen nuestras instituciones de salud, pues ellos hoy se ven exigidas por el gasto creciente y cada vez más insostenible para conservar su operatividad y su objeto social tan crítico para nuestra sociedad en general. Frente a la ola de cada vez más nutrida de casos aquejados por los males de las enfermedades metabólicas asociadas al sedentarismo y por tanto evitables bajo un enfoque preventivo, donde tanto la educación física como la actividad física para la salud son única oportunidad para disminuir este impacto que parece colapsar a nuestras instituciones de salud. Lo merece la población deportista con oportunidad de trascender las barreras de los límites que los separa de la población simplemente activa o de fin de semana, pues su calidad, talento e inteligencia lo distingue y los produce a la excelencia. Para ellos también es necesario visualizar un deporte bajo un sistema ordenado y planificado, supervisado y asesorado por verdaderos profesionales del área, no por promotores, no por empíricos, no por prácticos, no por peucederos, entrenadores, no por interesados en salir solo en la foto. Necesitamos una visión del deporte de alto rendimiento, no solo de nombre, sino con estructura, con personal, con instituciones gestadas y orientadas exclusivamente a ello. Solo así llegaremos a obtener el deporte de alto rendimiento que nuestro Estado merece, que nuestro Estado estaba acostumbrado a tener en las justas nacionales de primera fuerza y en lo profesional para diversas disciplinas deportivas con amplia tradición en nuestro Chihuahua, como por ejemplo el béisbol, el baloncesto, el tiro con arco, marcha atlética, box, voleibol, handball y muchas disciplinas más, donde nuestros atletas de excelencia han dado muestra de ello a nivel internacional, tal y como cada uno de nuestros medallistas olímpicos que lo demuestran. Para ello, nuestra definición de deporte bajo la cual seguiremos nuestra gestión cita: deporte, todas las clases de actividad física que contribuyan a la buena forma física, al bienestar mental y a la interacción social, incluyen el juego, el esparcimiento, el deporte organizado, improvisado o competitivo y los juegos de deportes tradicionales. Todos merecen de nuestra parte la oportunidad de una gestión oportuna para acercar al deporte en todas sus manifestaciones a cada rincón y grupo poblacional de nuestra sociedad, con un compromiso y apego al precepto que nos da nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4 cita: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Dentro de este proceso se reconoce la labor tan importante que representa la educación física en el ámbito educativo y social en general, como el factor clave para sustentar las bases necesarias para el desarrollo de la plataforma que hará posible todo lo anterior, incluido el deporte, siempre que se le separe debidamente y se entienda en su rol y su objetivo social en nuestra sociedad. Sobradamente reconocemos en el alcance de nuestro artículo 3 constitucional que cita: todo individuo tiene derecho a recibir educación, donde el Estado, garantizando la calidad en la educación obligatoria como el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
lo cual incluye, entre muchas otras competencias, el aprendizaje de la actividad física, el juego y el deporte en sus formas básicas para el desarrollo de un estilo de vida saludable en la persona. Para ello, en la fracción segunda del artículo 3º indica: el criterio que orienta a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, con lo cual se reconoce que toda recomendación nacional o internacional que sea desprendida de los avances científicos y deberá de ser tomada en consideración siempre que aluda a una mejoría y cumplimiento de las premisas educativas esperadas por los estudiantes. Por lo cual es necesario comentar que varios autores han citado que existe suficiente evidencia científica que confirman que la clase de educación física en primaria y en secundaria permite impactar en el área de la salud de los escolares, señalando múltiples estudios científicos y autores quienes aluden beneficios en los escolares como incremento de la actividad física moderada, vigorosa y general, mejora de conocimiento sobre el bienestar, reduce el sedentarismo, incrementa el hábito por la actividad física vigorosa, incrementa la autoeficacia en actividad física y su mantenimiento por diversas etapas del individuo, y mejora el ambiente escolar, a lo cual se le puede añadir su indudable vinculación con la formación deportiva desde toda experiencia escolar, en donde se imprime la actividad físico-deportiva que habrá de brindar las oportunidades de ello, representan para transformar el tejido social y sus problemáticas que han incidido en la pérdida de la paz en la sociedad. Investigadores han indicado que la educación física es el área más aprovechable en la educación básica para lograr el incremento del nivel de la actividad física general, lo cual influye positivamente en la adquisición de buenos hábitos de vida, en las relaciones sociales y efectivas, el rendimiento cognitivo y así como todos los indicadores importantes de salud, tanto para el momento actual del escolar como para su vida futura. El deporte y la educación física son esenciales para la juventud y una vida sana, sociedades resistentes y la lucha contra la violencia. Para esto no sucede de forma espontánea, la acción de los gobiernos y el apoyo de la comunidad internacional son necesarios. Por ello, también es necesario presentar a este Pleno que la definición de educación física que se postula como referente de toda gestión futura impuesta por esta comisión, cita: educación física de calidad es la experiencia de aprendizaje planificada y progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, primaria y secundaria. En este sentido, la educación física de calidad actúa como punto de partida de un compromiso de la actividad física y el deporte a lo largo de la vida. La experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que se necesitan para llevar una vida físicamente activa. La educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de su vida. En México, recientemente se ha sugerido oficialmente que la clase de educación física, bajo los principios de una educación física de calidad, debe de considerar un mínimo de 120 minutos para preescolar y primaria, mientras que para secundaria se sugieren 180 minutos. Dichas recomendaciones han sido planteadas también por el grupo de expertos que han publicado para la SEP y la SSA en México, a través del Instituto Nacional a través de la CONADE, bajo un grupo nacional de expertos para el diseño y desarrollo de estrategias para México, para transitar hacia la implementación de la educación física de calidad, tal y como se ha comprometido según los acuerdos con la UNESCO desde el 2015, según consta que el documento, hacia una estrategia nacional para la presentación de educación física de calidad en el nivel básico del sistema educativo mexicano. Documento coordinado por el Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública
desde la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública y otros organismos, para implementarse en la educación básica a partir de este ciclo escolar. Actúa bajo el proyecto piloto internacional Políticas para una educación física de calidad, con la finalidad de apoyar de manera práctica para alcanzar esta meta y transformar la clase de educación física acorde a las necesidades sociales imperantes, en donde se destaca la salud de nuestro pueblo y los altos costos médicos por los altos índices de sobrepeso y obesidad asociados a un elevado sedentarismo. El 80% de niños y niñas de 10 a 14 años y cerca de un 40% en adolescentes de 15 a 19 años de nuestro país son sedentarios. Tendencia que seguramente se mantendrá y que de no actuar con una educación física de calidad en la educación básica, así como para programas efectivos y pertinentes de actividad física para la salud, y no solo por el deporte competitivo, tendremos la oportunidad de brindar lo necesario, pues es justo lo que demanda la sociedad actual. Es lo que esperamos de nosotros, y que de no hacerlo, de no actuar con un cambio de perspectiva en esta dirección, seguramente aumentará el sedentarismo y con él la ola de enfermedades metabólicas que hoy nos aqueja enormemente. Por ello, reconocemos en el concepto que actividad física es un término amplio que comprende cualquier movimiento corporal que exija gasto de energía. Además de la educación física y el deporte, la actividad física incluye el juego activo y las actividades habituales y cotidianas como andar o ir en bicicleta, y así como las tareas domésticas y la jardinería. De tal forma que tanto la clase de educación física en la educación básica como los programas de actividad física para la salud en nuestra comunidad deben de ser ejercidas por profesionales científicos en el área. Deben de ser profesionales que operen con pertinencia y con calidad, tanto en las instituciones responsables de ofertar servicios y programas de deporte y actividad física como las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, siempre bajo criterios de calidad y suficiencia conforme los planteamientos expresados en la Ley General de Educación, que cita en el artículo 8º. El criterio que orienta a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan atenderán a la comprensión de nuestros problemas, contribuirá a la mejora convivencia humana, la convicción del interés general de la sociedad y será de calidad conforme a las dimensiones de eficacia y eficiencia, pertinencia y equidad. Por lo cual, los profesionales de educación física y afines esperamos se mantengan las 2 sesiones de educación física en todos los centros escolares de la educación básica, dado que las problemáticas de salud imperantes en nuestra comunidad inician desde edades cada vez más tempranas, con el desarrollo de cuadros clínicos de sobrepeso y obesidad crecientes desde estos cohortes correspondientes de la educación básica. Solo de esta forma entendamos una decisión congruente con los postulados enmarcados en la Ley General de Educación, pues solo así se contribuirá no solo al desarrollo personal y a la convivencia de los escolares, sino que tendremos oportunidad de ofrecer una respuesta oportuna a la necesidad creciente e imperante de ofrecer una educación responsable para dar respuesta a un interés y baluarte de la sociedad en general, la salud. Ofrecer solo una sesión en preescolar y primaria no solo reduce y limita la estimulación y las posibilidades de aprendizaje de los alumnos, sino que no cumple y no corresponde conforme a los discursos de calidad de nuestro sistema educativo nacional, sino que lejos queda que las recomendaciones y las políticas internacionales para impartir una educación física de calidad. No existe ninguna evidencia en nuestro país que se obtendrán los mismos beneficios y aprendizajes previstos en el programa curricular de educación física, solo con 1 hora sesión de educación física a la semana en primaria y menos probable aún desarrollar la plataforma necesaria para aspirar siquiera al estímulo de las destrezas necesarias para considerar que vamos en camino a formar deportistas que nos lleguen a representar en las diferentes disciplinas deportivas en las cuales como pueblo esperamos se levante nuestra bandera como país ganador y se escuche nuestro glorioso himno nacional.
Afortunadamente, la vinculación actual entre la SEP y la SSA dan cuenta que el reconocimiento de la importancia que tiene la clase de educación física, el retomar y hacer suyas las recomendaciones de la UNESCO, por lo que les han conferido el nuevo modelo educativo en México, asumir todos los postulados y principios que de ella han emanado, y que sugieren un incremento a los espacios curriculares, no reducirlos. De sus recomendaciones se destaca el reconocimiento de que la clase de educación física debe aumentar hasta 180 minutos por semana en secundaria, mientras que en preescolar y en primaria debe de mantenerse en 120 minutos, de acuerdo a la Estrategia Nacional para una Educación Física de Calidad en México 2018. Así como recuperar el deporte como elemento de desarrollo de una práctica que aspire a la generación de una mejora y mayor cultura física en nuestras sociedades desde edades tempranas. Todo lo anterior se encuentra en un documento orientado para nuestro país liderado por los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y con participación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por la Secretaría de Educación Pública de nuestro país, el cual seguramente es desconocido para muchos tomadores de decisiones en el ámbito educativo y deportivo aún. Por lo cual, como profesionistas de la educación física, como estudiante universitaria de posgrado en mi alma mater de la UACH, como LEF, con funciones de jugadora y entrenadora de un deporte tan clásico en nuestro país, como lo es el fútbol, pero ante todo como presidenta de la Comisión de Deporte de esta 66ª legislatura, hago el presente posicionamiento a este pleno, así como hacia las figuras públicas de las diferentes instancias de gobierno estatal y federales en el área de educación, legisladores y comisiones específicas a que hagamos de la gestión en esta 66ª legislatura una tarea real para transformar tanto la educación física con base en los planes y programas para el desarrollo deportivo del Estado, en apego al conocimiento y desarrollo científico disponible en áreas, tanto en una educación de calidad para todos nuestros escolares como de nuestros talentos deportivos. Reconozcamos que una educación sin educación física no es educación, porque nuestros niños y niñas en sus escuelas merecen una estructura completa, porque nuestras instituciones de salud lo necesitan, pues sus finanzas y los altos costos como resultado de la atención de las enfermedades metabólicas dan cuenta del elevado presupuesto que se invierte en ello y parece no tener fin. Porque la mejor medicina para los padecimientos actuales que aquejan a nuestra sociedad, junto con el sedentarismo, se derivan de una falta de educación para el buen uso del tiempo libre y la ausencia de programas e infraestructura que permita que la comunidad construya hábitos congruentes para adquirir un estilo de vida saludable. En esto se destaca el rol determinante de una adecuada educación física, suficientes acciones y programas permanentes de actividad física que imparten en sus prácticas para el desarrollo de una cultura congruente en la generación de estilos de vida saludables fundamentalmente activos, factor tan necesario en nuestra sociedad actual y futura. Colaboremos de manera eficiente las autoridades gubernamentales, entes del gobierno, así como todas las instituciones de los sectores de educación, salud y así como todos aquellos en donde sea necesaria su participación, para que reconsideren asumir el compromiso con su comunidad en bien de la sociedad de la cual todos somos parte, para hacer posible que Chihuahua sea punta de lanza para desarrollar un proyecto estatal en donde se proponga real atención a la educación física en todos los planes de nuestro Estado, para ejecutar un verdadero proyecto educativo que respalde los discursos con acciones congruentes hasta hacer posible una educación física de calidad en el Estado Grande de México, con lo cual tendremos el insumo para desarrollar un verdadero proyecto deportivo que haga posible el desarrollo del talento de nuestro Estado y potenciar los resultados deportivos que merece nuestra comunidad. Si queremos una sociedad activa y saludable, démosle la oportunidad con una educación física de calidad y un verdadero sistema estatal de actividad física para la salud y el deporte, los cuales de manera integral y colaborativa permitan el desarrollo de proyectos sociales a favor de nuestra sociedad chihuahuense, la cual es y será responsabilidad de todos,
profesores de educación física, directivos de escuelas, padres y madres de familia, autoridades gubernamentales, cuerpos legislativos, universidades, investigadores y organismos de la sociedad civil, profesionales y disciplinares. Ya para terminar, a nombre de las y los jóvenes, 2 de octubre, ni perdón ni olvido. Atentamente, diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Esto, gracias, diputado diputada. presidente. Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Así como hoy tenemos total claridad de que el ejército disparó a mansalva contra un grupo de estudiantes desarmados, así como tenemos esa precisión, tenemos la claridad de que quienes dispararon estaban bajo las órdenes del general García Barragán. Pues así, con esa misma claridad y saña, dispararon en contra de los jóvenes de Salvarcar. Nada más que la tropa era diferente, era una tropa al mando de los narcotraficantes, pero al mando del general del ejército de la línea, el general Acosta, el Diego, ordenó con la misma frialdad disparar en contra de los jóvenes de Salvarcar, que eran idénticos a los jóvenes de Tlatelolco. Y así seguimos exigiendo justicia para Salvarcar. Quien suscribe, diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, con la suscripción conjunta de la fracción parlamentaria del PES, de toda la fracción parlamentaria de Morena y de la fracción parlamentaria del PRI. En mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Morena, comparezco a efectos de formular posicionamiento con motivo del 50 aniversario luctuoso de los hechos ocurridos en la Plaza de Tres Culturas, aquel no tan lejano 2 de octubre de 1968, ante esta 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Con todo respeto procedo a manifestar. En aquellos años, nosotros estas voces que voy a repetir, las gritábamos en los autobuses. La policía seguía el autobús y cuando bajábamos nos detenían y nos llevaban presos. Horas después nos dejaban libres. Pretendíamos acercarnos al Congreso del Estado y la fuerza pública nos alejaba para que no escucharan nuestras voces. Hoy ese fue un sueño. Queremos que nuestras voces se escuchen en el Congreso del Estado y es un sueño personal que para mí se realiza. Estas fueron nuestras voces. Viva el Comité Nacional de Huelga, destitución de Cuesto y Mendolea, paz y amor, sal al balcón, hocicón. Entre más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Mientras más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Derogación de los artículos 145 y 145 bis. Tengo ganas de decir algo, pero no sé qué. 2 de octubre no se olvida. Indemnización a las víctimas de la represión de julio. La píldora, la píldora. Viva el movimiento estudiantil. Libertad a los presos políticos. La respuesta está en el viento. Basta de pentotal. Libertad, libertad, libertad. Diálogo público. Los familiares de los presos políticos exigimos su libertad. Muera el mal gobierno. Freedom now. La policía y el ejército matan a tus mejores hijos. Unidad Obrera Estudiantil Popular. Díaz Ordaz, chin, chin, chin.
La lucha continúa hasta la victoria siempre. Unidos venceremos. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y en su caso se les otorgará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el día martes 9 de octubre del año en curso a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la 11ª sesión ordinaria. Siendo las 12:41, clausuramos esta sesión. Muchas gracias, diputados y diputadas. Muy buenas tardes.